que es que el ciclo empezó hace un año más o menos. Decidimos necesitábamos hacer algo y decidimos inventar un ciclo que tenga como protagonista a las mujeres como una manera de militar desde la profesión, desde la práctica. No en desmedro de las otras posibilidades, sino desde el lugar que una puede construir. Entonces, queríamos que sea como todo con lo vivo, con lo presente. Entonces dijimos, bueno, invitemos a y veamos, porque tampoco éramos tan leídas, tan cancheras ni tan nada, a autoras argentinas contemporáneas vivas. Empezamos a leer un montón. Y ahí decidimos, bueno, invitar a directoras, hacerlo en una librería y así como se configura la estructura del ciclo, que es elegir cada edición una autora argentina contemporánea viva, invitar a 3 directoras y esas directoras, por supuesto, eligen el elenco con el que quieren trabajar y montan un laburo de 20, 15 minutos en el espacio que quieran, dentro de ciertos límites legales, suponete. No, porque la edición pasada tuvimos problemas con el patio. En el sector donde quieran, montan un trabajo sobre el fragmento que quieran de los textos de ella. Nosotras leemos la mayor cantidad de libros a los que tenemos acceso y le decimos, bueno, vamos, de tal autora vamos a trabajar con este y este libro. Novela, cuento, piqui. Esa es como la idea del ciclo. Empezamos con textos de Nati Menstrual, seguimos con textos de Gabriela Cabezón Cámara, que son 3 novelas distintas, y esta es la tercera edición. Suponete que venimos manteniendo un promedio de 2 ediciones por año, una marzo-abril, abril-mayo, la otra octubre-noviembre, y así es como que se va estructurando. Cabe aclarar, para que sepan todas y todos, que no conocemos a las autoras. No las conocemos bajo ningún punto de vista, o sea, es algo que empezamos a leer y ahí es cuando nuestro primer encuentro, después le mando un mail como, che, hola, estoy organizando un ciclo, aceptan y ahí como que surge la unión. Entonces, para nosotras, obvio que estar con Fernanda es una alegría máxima porque estuvimos ensayando, pensando, frustrando, que mucho texto, que poco texto, que acá no entiendo, que sí, como un montón de cosas con su material que bueno, natural por todo trabajo y además no es que somos amigas y nosotras sabíamos perfectamente cuáles eran las reglas de cada juego. Ella tampoco sabía lo que nosotros íbamos a hacer, nosotras íbamos a hacer. Y vino a la segunda o tercera función, segunda función, y se llevó toda la sorpresa, porque ni idea, nosotros podíamos estar prendiendo fuego acá, haciendo macumba, diciendo los textos, que ella estaba entregada ya para ese entonces, porque ya se lo habíamos pedido. Así que bueno, para que sepan que para nosotros también es una alegría tenerla, que es la segunda vez que ve el trabajo, que estamos muy contentas con todo lo que pasa, con todo lo que se construyó, muy contentas también, Danae y yo coordinamos el ciclo, muy contentas con las directoras, que son Nadia Sandrone y Agustina Suárez, y en esta edición especial nos dimos un gustito con Danae. Danae dirige y yo actúo. Por si fuera poco todo lo anterior. Muy contentas con toda la configuración y lo que se produjo del encuentro. En esta edición, algo que es lo que están viendo, en esta edición se sumaron Lucía Osorio y Camila Garrido, que están allí trabajando sin parar. Sumamos como al equipo toda la parte audiovisual, generaron contenidos específicos para esta edición, que son los trailers. Vamos a ver algunas imágenes de eso, se van a estar proyectando. Y a su vez generaron otro video tomando como fuente Muerta de Hambre, que es una novela de Fernanda que no se utilizó en las obras, pero sí se utilizó como fuente para hacer este video. Además se sumó Elis Danovis en la producción y se amplió el equipo. Ya sé, es como contarles que es como una efervescencia que no para de crecer. Bueno, habíamos... Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. Gracias. ¿Qué preguntamos? No. Bueno, un poco los ejes, la idea de la charla la incorporamos la edición pasada con Gabriela y organizamos algunos ejes, pero es una conversación, no se vayan a creer.
Sobre algunos ejes. El primero es como cómo vive cada parte el encuentro de los lenguajes. Alguien que escribe literatura no está escribiendo para que los textos sean montados escénicamente. Entonces, ¿cómo vivís vos ese traslado del lenguaje? Bueno, buenas noches. Gracias por venir y acompañar a las chicas. La verdad es que yo estudié teatro, entonces teatro, dramaturgia, y laburé como actriz, y entonces no estoy lejos, como se habrán dado cuenta, ¿no? de la experiencia teatral, que igual obviamente cuando me puse a escribir narrativa pensé que ya lo había dejado atrás. Y no vuelve. Claro, pero creo que sí, que escribo bastante como una actriz, en el sentido de que intento ponerme en los zapatos de cada personaje, más allá de que además La piel dura está protagonizada por una actriz decadente, como era yo. Y entonces conozco bien el paño. No se nota, nos sentimos muy... Claro, fui a muchos castings, obviamente, fracasé en varios terrenos, cine, teatro y televisión. Pero siempre estaba escribiendo, digamos. Tenía como un sentido también toda esa humillación. No, aprendí muchísimo y amo el teatro y sigo pensando como una actriz los textos. De hecho, me los leo siempre cuando termino de escribir en voz alta para hacer ruchar lo que está de más. Siempre detesté como actriz esos textos indecibles, ¿no? O esas obras donde la gente se sentaba a hablar y no pasaba un carajo. Entonces siempre siento que el texto tiene que estar vivo, más allá de que sea leído, ¿no? Como que realmente te tiene que saltar como una pantera al cogote. Y si eso no pasa, no me interesa mucho. Entonces construyo en general un fraseo como en el que bombea sangre, sino más allá del género, o sea, me da igual si es cuento, narrativa, si es poesía, pero sí me llama la atención porque obviamente escribí algunas obras, se han hecho algunas también, pero los cuentos de cómo usar un cuchillo han sido como probados en escena por distintos actores. Y yo la verdad es que no pensé que eso pudiera suceder, digamos. Como que ahí hay algo evidentemente que llama al cuerpo y bueno, nada, fue igual como una sorpresa estar en sincro estética y políticamente con el laburo que ustedes hacen. Porque también eso es como una lotería, no sabes quién se va a adueñar del universo ni qué van a hacer con él. He tenido experiencias horribles. Muy perturbada. No, en general no suelo ir porque me parece que el texto ya no es mío, entonces, yo qué sé, cada uno que se haga cargo de su terreno. No me gustan los autores pesados. No dijiste, ¿viste? Como hay una coma. Te comiste. Nada, y lo disfruté muchísimo como si no fuera mío, que eso ya es mucho. Hermoso. Una liberación. Sí. Hermoso. Sí. Y pensar lo mismo para las directoras, cómo es el traslado, digo, las complicaciones o las potencias, porque uno lo lee y es como un fervor de esto ya lo quiero actuar. Después pensar una apuesta, actuarlo es otro tema, porque el texto es literario, no está pensado para sostener la escena. Y eso fue problema de las directoras. ¿Quieren contarnos algo también? Nadina. No, yo creo que nosotras trabajamos con La piel dura, que es, como dice Fernanda, protagonizada por una actriz, y creo que el texto portaba en sí mismo ya una potencia de
un posible territorio o una malla desde donde desplegar actuación, ritmo. Creo que es clarísimo eso, como que decís, Fernanda, que hay como una actriz que escribe, ¿no? Más allá de que esa novela en particular esté protagonizada por una actriz, creo, también leí de cómo usar un cuchillo, creo que hay algo del texto que no, que está habitado, que tiene cuerpo, que tiene potencia, que tiene movimiento, ritmo, tiene cadencia, como... Yo empecé a leer La piel dura y llegué a Doy Rara y le mandé un mensaje a Cande, tipo, voy a trabajar con Doy Rara, y le mandé un mensaje a Marina, vamos a trabajar con esto, tuk. Fue así, como, creo que en sí, esa lectura, que me acuerdo que fue en un colectivo, fue como... y eso lo porta, el texto creo que porta todo este recorrido que contás, me parece que tiene algo de eso. Después fue re fácil. No, realmente creo que en principio hay condiciones dadas, que eso está buenísimo, ¿no? Que es un espacio para ensayar también, que eso provee una posible puesta, una posible experimentación con el espacio. Y se fue, como que fueron piezas que se fueron encastrando. Yo creo que las ideas están un poco ahí y uno tiene que ir y tomarlas. ¿Y sabías que era ella? Sí, al momento uno. Sí, le mandé un mensaje de texto. Yo que me iba de viaje, entonces como que también necesitaba tipo... Quería como ya tener armada algunas cosas, como algo de la ansiedad y realmente como que llegué a ese texto y le mandé foto del texto. ¿Te gusta este texto? Y Marina me dijo, sí. El título ya aportaba, me encantaba. Me digo, Doy Rara era, ¿no? Para poder interpretarlo, digo, bueno, Doy Rara, ya está, también medio dicho. No, bueno, medio que... Sí, obvio. Sí, sigo. No, pero me pasaba esto, ¿no? Lo que decían, por supuesto que el texto trae un mundo y que uno nada más tiene que hacerlo cuerpo, por lo menos en mi caso. Y digo, bueno, yo claro, soy actriz, voy a contar que soy actriz, o sea, lo que le pasa a Violeta claramente me pasa a mí, digo, voy al casting, no me soy una estrella ni de cine ni de televisión, ninguno de ustedes me conoce, digo, por supuesto que está más corrida y poetizada, pero digo, ¿cómo, en relación un poco como a la peluca o a lo que también pudimos trabajar con Nam, digo, tiene que ser una imagen muy contundente, muy convocante, y entonces pensamos esa peluca y esas botas y bueno, ese mundo para como hacer un trazo bien grueso de la expresión. Me parecía que estaba bueno, o por lo menos queríamos probar un poco eso. No sé para qué me metí a hablar, Yo quería retomar algo que dijo Nadine en relación al espacio, que una de las reglas que le decimos, como empezamos a decir reglas de juego, era, bueno, un espacio en la librería. Entonces venís, haces un tour y decís, bueno, acá está el rincón, y ya esa condición que puede ser un límite te propone creativamente, como puede ser un límite que el texto sea literario y no sea un texto dramático. Como que esos condicionantes empiezan a armar un camino y empieza como a de a poco gotear lo que va a ser la obra, ¿no? Como en esas pruebas. Creo que es como una particularidad de lo que de lo que fue surgiendo en las diferentes ediciones. Sí. ¿Puedo contar? Obvio. A mí me pasó que también, esto que vos decís, llegamos, elegimos, yo ya había elegido el texto con dudas también, no con dudas, con incertidumbre sobre si sí o si no, con todo el miedo de ser la primera vez que dirigía. Y elegí este lugar porque
me imaginé que el estudio de él que él aparecía desde atrás, tuve esa imagen. Pero después, bueno, tenía todo el resto del trabajo, que era obviamente un gran desafío. Está buenísimo poder encontrar boyas en donde construir, y un poco lo interesante del ciclo es que al tener una autora, tener un espacio, tener como eso, cuerpos como para decir, bueno, voy por acá, no estoy tan sola, esto me contiene este espacio, me contiene esto, me contiene el texto de alguna manera, porque bueno, obviamente llevar a teatro un texto literario era un desafío, era un gran desafío. A mí me pasó que me quedé muy pregnada con la situación del capítulo que elegí. Empaticé instantáneamente con el personaje, con Violeta obviamente, pero cuando llegué al capítulo lo leí en voz alta. Entonces dije, es este. Bueno, bien, ¿por qué? Todas las preguntas que aparecen, pero me sentí muy conmovida con esta actriz poniéndole el sentido entero a esto y de alguna manera no encontrando correspondencia ahí. Me parecía desolador y a su vez patético, y me parecía interesante poner en escena el patetismo del oficio en ese sentido. Y bueno, después apareció lo de la mano un poco porque Meli tenía interés, le pareció en reventarme la mano, trabajando en un local. Me pareció interesante y tomó cuerpo además porque a mí también me resultó interesante traerlo porque la mano aparecía de alguna manera como metáfora de ese dolor, de ese pesar de la actriz, como exteriorizaba ese dolor y lo anclaba ahí en la mano. Y me parecía que era contundente también, más que en el libro tiene todo eso, claro. O sea, es tan... la mano es todo. La mano además es un episodio real, no tengo una mano injertada. No, pero tuve un accidente con la mano, me caí y literalmente este dedo me quedó como colgando. Me lo puse en el instante, me tomé un ibuprofeno. Llamé un taxi, claro, porque no podía manejar, y me fui a la guardia. Y ahí me dijeron, bueno, qué suerte que te pusiste el dedo en caliente, por si acaso a alguien le pasa, pónganse el dedo. Es importante porque se enfría y luego hay que operar, ¿viste? Pero entonces me mandaron a rehabilitación y yo estaba escribiendo esta novela con la actriz, con todo esto. Estaba arrancando, tenía como escenas separadas, todavía no estaba hilado, tenía los textos que ella escribe, los ensayos, las clases, su vida íntima. Y entonces empiezo rehabilitación en la clínica donde en ese momento tenía. Y meto la mano en algo que no sentía nada, un magneto, y en la tele veo una tele prendida ahí. Primer trasplante de mano en España, un chabón. Y dije, genial. Necesitaba, que dije, es para mí. O sea, y por otro lado, bueno, nada, me puse ahí al toque, lo incorporé desde el principio pensando ya en esta idea como eje, como ordenadora. Y además pensé que, claro, que era perfecto una actriz que trabaja con su cuerpo, que estuviera habitada por otro. Claro, ¿no? obvio. Y otro que además, que a partir del accidente también yo pensé como que era una excusa para agarrar la felicidad que se le esquivaba, ¿no? Como que esta mano... al revés de lo que uno piensa, un accidente siempre es una tragedia que fuera una oportunidad. Más allá de que luego tenga sus ribetes. Van a tener que leer la novela. Sí, ¿no? sí, Si se quieren divertir, van a tener que leer la novela. Aparte en el momento en el que entra a jugar
jugar la mano ya se abre un mundo de posibilidades que sí puede pasar cualquier cosa. Y por otro lado, con esta cuestión de la creencia del actor, ¿no? Que de ver señales, como la mano empieza como a señalar cosas y me parecía muy interesante también eso, ¿no? Como, porque después leí que el tipo se la quería cortar la mano, porque empezó a sentir realmente que no le pertenecía. sí, que había un muerto en él y bla. Entonces todas las asociaciones también de... Me encantó que estuvieras, eso no lo tenías la otra vez. No, La venda. Lo de la venda, no, porque ella vio. No. Bueno, para toda la gente que no vio Cosa más antes, variada. en las primeras funciones no teníamos lo de la venda y lo incorporamos después. Ah, pensé que ya estaba en la segunda. No. No, me gustó mucho además también algo que es que más allá de que no cambien palabras, editaron. Sí. O sea, hubo recortes de escenas. Sí, sí. E injertos. Como... Depende de cada actriz. Depende del rigor. Me ocurre, sí. Sí, obvio que edición, porque como les decía, los textos tal cual, en el caso nuestro, que Dana, eligió Naufragio, que es un relato de cómo usar un cuchillo, que está lleno de relatos y cuentos exquisitos. Yo me la aprendí en principio, ella es un primer recorte, me lo aprendí y no había manera, o sea, duraba hasta 8 días ahí, ustedes seguíamos acá, yo seguía diciendo la letra, entonces tuvimos que cortar sin perder como el eje, pero poder cortar para que se sostenga dentro de los marcos. No, porque aparte algo que a mí me capturó del relato es la vertiginosidad en la que van pasando todas las cosas. Pero bueno, eso mismo después es lo que se te vuelve en contra cuando no querés montar, decís, claro, son demasiadas cosas una tras de la otra. Sin ser cine. Claro, era para hacer cine. Bueno, un poco llegamos por consecuencia, vos Meli, cada una libres. Y yo porque me toque esta tarea, pero ustedes métanse en todo el tiempo. Era como lo personal en la manera de producir, que un poco apareció recién con lo que estabas contando de la mano, mientras escribías, cómo aparece lo personal en la manera de producir, ya sea... Sí, aparece siempre como un poco tangencialmente, ¿no? La piel dura, la verdad, es que es la más autorreferencial de todas mis novelas. De hecho, el día que la otra vez cuando vine, fue como muy fuerte verme como desdoblada, como encarnada. Yo igual ha pasado un tiempo, entonces ya no soy aquella, pero me reconocía en ellas dos sobre todo, porque este texto obviamente no naufragué, ni canté en un buque, tuve a esto. Yo sí. Pero sí que me emocionó muchísimo el laburo, porque además viéndolo así reconocía que la verdad que la actuación es, no sé si es un oficio, me parece que es más, ¿no? Es como una religión o una enfermedad incurable. No Sí, sé, se parece más a claro, eso. no sé cómo se ve si uno no viene del teatro, por ahí se ve como... se valoran otras cosas o se entiende de otra manera, ¿no? El trabajo del actor, como la entrega o esta cuestión. Ayer me estaba acordando de mi primera... Yo estudié en Madrid primero y cuando vine a Buenos Aires se me ocurrió caer con el peor de todos, en el sentido de... No Bartolo. Ese fue el segundo. No, mentira. No, por lo power y por lo tremendo que es Brisky. O sea, así que bueno, sobreviví a esa experiencia y aprendí un montón. Pero recién con Martí sentí que había encontrado como mi lugar en cuanto a la apropiación del lenguaje, no solo desde la actuación, sino también desde la puesta. Y ahí conocí a Cartoon y estudié dramaturgia, entonces todo se fue como dando, alejándome del cuerpo supuestamente y volcándome más en ese trabajo como
parece mental, pero si es solo mental no sirve para mí, ¿no? De la escritura. No sé cuál era la pregunta. No, ¿cómo aparece lo personal en la...? Ah, bueno, entonces sí, en La piel dura aparece mucho, más allá de que esté poetizado, como decía muy bien Nadina, o sea, no soy literal, no sé ser literal, no me interesa tampoco. Si ya viví algo, no me atrae contarlo exactamente igual, siento que ya está usado. Y por otro lado tiene otro verosímil, la escritura, que no es la de la vida. En la vida te pueden pasar cosas idiotas, absurdas y sin sentido, que escritas igual necesitan alguna lógica. Y en la vida no hay lógica, ¿no? Ya nos dimos cuenta todos. Pero en el resto, en cómo usar un cuchillo, casi nada es vivido, salvo el bisturí, que es un relato de un forense y su asistente. Era mi segunda Era su segunda opción. Que en realidad surgió de restos de una obra que escribí con una taxidermista y su asistente, que la hicimos, no me acuerdo, en el Callejón, y me habían quedado un montón de anotaciones porque antes de ser taxidermista era forense, entonces tenía un montón de cosas que me interesaban, pero también ese vínculo en la taxidermista es con su ayudante. Y sí, yo qué sé, son como anotaciones de ensayo que luego se convirtieron en relato y que luego mutaron de género. Eso quería preguntarte, porque hay muchos relatos, como usar un cuchillo, que es un libro que hay un montón de relatos donde está Naufragio. Hay muchos que salen masculinos y con una comodidad que vos decís, bueno, listo, qué sé yo, ya está. Bueno, era uno de los permisos también de irse de la actuación, ¿no? Claro. Poder ser un hombre sin tener que disfrazarme. No se duda, claro. Sí, me parece que además, a ver, todas las primeras novelas que escribí igual eran, bueno, La perfecta otra cosa, que es otra novela bastante deforme, son 7 monólogos y hay 2 hombres, creo, que son un desastre. Como que ahí aproveché para, bueno, darle hacerlos mierda. Pero con humor y toda esa cosa, ¿no? Pero las mujeres tampoco se salvan, ¿no? Digamos. Pero me gusta escribir desde ese permiso de la palabra. La palabra no tiene sexo, la palabra no tiene pija, ni tiene nada. Y yo la puedo asumir perfectamente. Y me parece que esa libertad es interesante. Y es una forma de gozar también, ¿no? Esa libertad. Sí. Sí, porque sí, a mí me gusta como liberar la ficción de ese tipo de estereotipo. Sí, ¿no? De hecho, el audio de lo último un poco habla un poco, está por ahí, porque es súper interesante que uno tenga que, desde el lenguaje que se proponga trabajar o producir, tener necesariamente un género o respetar el género biológico. Sí, siendo que ahora es algo que está tan estallado ya, ¿no? Y con esto vamos al tercer eje y esto no para. Voy a beber agua. Un poco pensar por el planteo del ciclo, que es darle no importancia, sino lugar a las mujeres en la escritura y en la dirección. Y ahí sí las invito a las directoras y a la autora a pensar o a compartir qué piensan en relación al panorama que a cada una les toca, en la acción o en la escritura. En ese sentido, yo, una cosita al margen, digo, como lectora, como no tenía leídas tantas mujeres hasta que nos propusimos hacer este ciclo. No las tenía leídas, no sabía que estaban, no estaban en el ranking ni en el cosito de que te recomiende el diario ni nada. Digo, si nosotros no nos poníamos a hacer este ciclo donde encontramos un montón, porque hay un montón,
no llegaban a nuestras manos. Esa es la verdad. Digo, yo lo digo como lectora que soy lectora. Entonces, desde ya que nosotras consideramos que es necesario este espacio, este movimiento, pero bueno, abro con este prólogo. A ver qué opinan ustedes. Bueno, yo desde mi lugar sí coincido. Si bien ahora, la verdad es que en los últimos, creo que 5 años más o menos, pareciera que ha habido como una efervescencia, pero en realidad son 5 o 6 nombres, ¿no? Que de pronto se vinieron a instalar en un universo que era súper masculino. El canon y la tradición literaria argentina está copada por hombres, desde El Matadero para acá. Y El Matadero además como mito fundacional de la literatura, es una violación. Sí, eso es Hombres, y hay unas mujeres de adorno por ahí. Y todas las escritoras del siglo XIX estaban desaparecidas, borradas. De hecho, por ejemplo, otro de los textos como míticos de la literatura, que es el Facundo, sí, de Sarmiento, él escribe: el único hombre que ha entendido este libro es Juana Manso. Y la llama hombre porque le parece que una mujer no puede ser la única que ha entendido ese objeto. Y me parece que después, bueno, en el boom latinoamericano, por supuesto, no hubo mujeres, ni argentinas ni de ningún lado. Las poetas fueron siempre catalogadas de locas, suicidas, poetisas, o perturbadas, nunca lúcidas, escritoras de su propia tragedia. Y me parece que sí, después en los años 60, 70, 80, digamos, ¿cuántas narradoras podemos mencionar? No estaban en los programas tampoco de lectura. Yo ahora soy parte de un colectivo que se llama Nosotras Proponemos, que es NP, nosotros proponemos literatura, y están las de visuales, que estuvimos militando por la fallida ley del aborto. Y la verdad es que también nos encontramos ahí, bueno, con esa necesidad de ir a proponer en las bibliotecas y en los actos, en los eventos, en las participaciones en festivales, siempre es minoría, ¿no? Entonces el año pasado inauguró la Feria del Libro Claudia Piñeiro, y era la 4ª mujer que la inauguraba en 30 y pico de años. Y bueno, sigue siendo noticia, digamos, eso, ¿no? Sí. Cuando debería ser, bueno, somos el 51% de la población, un año pagamos, ¿no? Claro, pero bueno, después yo creo que por prepotencia de trabajo lográs algunos espacios o visibilidad. Pero sí, falta mucho, y es verdad, había un proyecto que estaba bueno, que se hizo el año pasado, que fue el de probar cada uno en su casa, está bueno, como biblioteca, mirás tu biblioteca y sacás todos los autores masculinos que tenés, a ver cuántos libros escritos por mujeres te quedan. Si tenés un estante, sos Gardel. Lo quiero hacer ya. El museo también se hizo apagar las obras de los hombres para que solo quedaran las de las mujeres, y prácticamente no había. Entonces, parece una obviedad, hay algunos que se cansan o les parece algo trillado, pero este ciclo, por ejemplo... nosotras no. Me parece que está bueno que se crucen los universos, que no solo las mujeres nos leamos, sino que los hombres nos lean, como hemos hecho nosotras, con tanta deferencia durante tantos siglos. Absolutamente. Absolutamente. Chicas. Bueno, hay una ley de paridad teatral que se está proyectando, trabajando, hay gente que está militando eso, pero que también, no tengo las cifras, pero era como el 40% de las trabajadoras del San Martín son vestuaristas, el 1%
lectora, ¿no? Yo creo que es un momento en el cual nos toca hacernos cargo de un montón de herramientas. Creo que este ciclo tiene que ver un poco con eso. Coincido, digo, la literatura, digo, todos los cánones han sido como siempre habitados desde el falocentrismo y creo que estamos armadas. Creo que es algo que se milita también, no sé si me fui por las ramas, ¿no? Pero creo que es algo que se milita día a día en todos los espacios, en todos los contextos y que falta mucho todavía, ¿no? Sí. Sí, el mundo está construido, nuestro mundo que conocemos desde ese lugar, entonces es como un gran trabajo, pero sí, coincido que estamos yendo en esa dirección. Sí, además estamos pensando, bueno, mujeres, digo, también, no sé, yo celebro, por ejemplo, que este ciclo haya iniciado con literatura trans, que digo que también, la minoría de la minoría de la minoría, me parece que también lo que uno consume tiene que ver con esta militancia que se lleva día a día, digo eso, pensar cuántas escritoras travestis ha leído una, por ejemplo, es otro buen, y hay bastantes, hoy en día hay varias, y es bellísimo lo que escriben, ¿no? Por fuera de un canon, porque obviamente los contextos a los que están arrojadas son otros. Creo que hay mucho como para preguntarse y para accionar y para pensar y para seguir abriendo espacios, porque los espacios están, ¿no? Creo que tiene que ver con ir y tomarlos. No sé, en el teatro se vive mucho también. Digo, ahora hace poco, ayer creo, hay un escrache a un director teatral por Omar Pacheco, por abusador, violento, estafador. Y sí, desde el teatro estamos como viviendo también mucho de esas cosas que son como... que estaban naturalizadas. Cosas que se celebran, pero también de pronto como, bueno... No, y yo hoy lo comentábamos con las compañeras, por ejemplo, vi mucho reposteo y también me llegó información siempre de mujeres, no había ningún muchacho del teatro, que son todos divinos, construidos, feministas, ¿no? Pero no había ninguno publicar eso también, ¿no? Entonces... Yo me tengo que ir, pero antes de irme quiero agradecer, porque de verdad lo que estamos hablando, estamos en un momento de transición y de construcción, y este ha sido un espacio y es un espacio muy interesante para nosotras como pertenecientes al común y también para los hombres, digamos, ¿no? Que puedan tener un lugar donde se hace visible y podemos conectarnos con lo femenino y con todo lo que tiene que ver con esto. Y que sí, que hay mucho por luchar, cada uno desde su lugar y con la militancia, digamos, tenemos mucho por hacer, pero ya hay un paradigma que está golpeado, por lo menos está golpeado. Y yo agradezco estos espacios, de verdad. Yo los aplaudo, no invito a los demás, pero yo no les devuelvo esto porque es un aprendizaje, más allá de que yo estudio teatro, es encantador verlas, así, verles, porque se aprende un montón y uno recibe mucho. Así que gracias por la entrega. Gracias porque si ustedes no vienen, esto no existe. Y estaría bueno, aprovechando ya que abriste, no sé si quieres decir algo más. El que quiera, la que quiera comentar, decir algo, preguntarle a Fernanda. Que siguen, ¿no? Qué suerte que siguen, no puede discutir y puede compartir.
compartir esta historia y hacerlo que crezca, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos gustaría eso, abrir la charla como... No, y que además es desde el goce, ¿no? Desde la potencia, el deseo, desde la alegría, como creo que estos espacios tienen que ver con eso también, con apropiarse de las herramientas que cada una tenga para habitarlas desde la potencia del deseo. Porque es eso, no es que uno quiere ocupar, no, el lugar es nuestro, ¿no? Como... Sí, hablábamos de que era muy atinado el nombre también, para Sí. que no se invitaran a la enredadera que va creciendo. Está buenísimo ser parte, muchas gracias. Gracias a Fernando también que nos permitió el día ese que nos conocemos. Me acuerdo que estábamos con miedo de si el texto, si esto que aparecía, no la coma y qué sé yo, y nos dejará Fernanda como meter un pero, agregar un bueno, viste cómo hacer. Y bueno, y la verdad que fuiste muy generosa desde el comienzo. Obviamente las chicas también permitiéndonos poder hacer, ¿no? Bueno, yo ponernos la verdad que en la pienso obra. que sí, que los lugares se habilitan, hay que ir a tomarlos, la palabra también, los libros, adueñarse de la palabra ajena, hacerla propia, de eso se trata, ¿no? Como sin respeto, sin solemnidad y por deseo, sí, totalmente. O sea, ¿qué más quiero yo? Que mis textos estén vivos y que sean dichos en viva voz. No hay nada más. Y por otro lado, la literatura además, si no, digamos, se disfruta, obviamente es un disfrute solitario, casi onanista, uno lee para darse placer o para odiar, porque a veces no te gusta lo que lees, pero está bueno el arte colectivo, no queda otra, ¿no? Y es o sea, esta convocatoria, más allá de que yo no sabía lo que iban a hacer, jamás he dicho que no a alguien que quiere actuar un texto mío, no pido ni currículum ni nada, o sea, me parece como una atrocidad, ni plata, ni no sé, como lo que Argentores, ¿viste? Bueno, sí, no sé, que se organicen ellos. Pero creo que además cuando uno publica ya no es el dueño de lo que hizo, aparte de que te dan el 10%, o sea que prácticamente no sos el dueño, es real. Y no sé, hay como mucho prurito, algunos con ser fotocopiados o bla, para mí es genial, o sea, eso delata como que alguien se apropió de lo que salió de tu cabeza y se lo hizo propio. Y en este caso, saber que todas ustedes estaban laburando con esos textos que yo escribí sola, sin un mango, Haciendo casting. haciendo castings, no sé, le da como doble sentido al hecho de crear por amor al arte. Sí. Sí, también retomo algo de lo que vos decías, que a mí me parece que todo esto sucedió también en un contexto histórico, social, político, que yo creo que tiene consonancia con esto, con un espacio autogestionado, pensado por dos mujeres, porque tienen ganas de producir, ¿no? Como de nuevo el deseo, y sobre todo ese contexto, digo, acá está Plaza de Mayo, o sea que nosotros veníamos a ensayar en medio de haber ido a la marcha, venir para acá y el dólar a 40, o sea, como un montón de situaciones que en realidad, si uno se las pone a pensar, operan en contra absolutamente, ¿no? A nadie le interesa que en un sótano de San Telmo haya... pero creo que los cuerpos
eso, como los cuerpos son capaces de ir más allá de cualquier situación que aplaque, ¿no? Que siempre está Sí, es como bueno una saber necesidad. eso, como que el encuentro con otros desde el cuerpo no puede salir mal, digo. Y creo que es un momento en el cual hay que producir con otras, hay que pensar, hay que juntarse, hay que encontrarse, sobre todo desde el goce, porque también hay algo de eso, ¿no? Como de un contexto tan hostil que te lleva muchas veces a aislarte, ¿no? Y estos espacios son, por lo menos para mí, muy enriquecedores. Nada de eso. Perfecto. Marina. Bueno, queremos agradecer. Perfecto, no, sí, coincido full, fue una alegría. Pasaron un montón de cosas en todos los sentidos, social, nacional, personalmente, y la verdad, para todas, creo que esto puedo hablar en plural, fue una alegría venir a ensayar, venir a encontrarnos, venir a hacer función, a pesar de todo lo que pasaba, sigue siendo un espacio de encuentro, de disfrute, de placer, con toda la complejidad que eso implica, porque somos un montón de mujeres, y un montón, pero siempre es una alegría cada vez. Coincido a full, y que no, digo, uno puede marchar, reclamar, militar, puede hacer un montón de cosas, pero producir acontecimientos desde la belleza, desde la disciplina que uno tiene a mano, desde la herramienta que uno sabe, también son formas de intervenir sobre la realidad, y en ese sentido estamos más que orgullosas, satisfechas, felices y muchas cosas más de este ciclo, que es mucho más de lo que hubiéramos soñado cuando empezamos a pensarlo. Así que muchas gracias a las chicas que le ponen todo, a ustedes por haber venido, a Fernanda, la matriz de todo esto.